Hola a todos. En esta oportunidad nos vamos a ocupar de un caso resuelto por la Cámara en lo Civil y Comercial de Junín. Se trata de una demanda de daños y perjuicios por una mala praxis realizada por un abogado. En concreto, el hecho de mala praxis consistió en la caducidad de instancia producida en un juicio de daños y perjuicios originados en un accidente de tránsito. Se le achacó responsabilidad por esa caducidad de instancia al letrado interviniente. En primera instancia se hizo lugar a la demanda y se lo condenó a resarcir diversos daños, entre ellos la pérdida de chance, es decir, lo que sería la pérdida de la chance de haber obtenido la indemnización en ese juicio de daños y perjuicios donde caducó la instancia. En la Cámara, si bien se confirmó la sentencia en cuanto a la atribución de responsabilidad, es decir, se entendió que existió mala praxis del letrado o demandado, se hizo la siguiente distinción. Si bien, como decimos, existió mala praxis, las consecuencias de esa mala praxis no fueron, para el vocal preopinante y el resto de los integrantes de la sala, las mismas que consideró el juez de primera instancia. Concretamente, entre otros puntos, la referida a la pérdida de chance. ¿Por qué? Porque los jueces de Cámara, al evaluar el expediente civil cuya instancia había caducado, ese expediente civil fue traído como prueba, entendieron que justamente de las constancias de la causa penal acompañadas en el expediente civil, surgía que la posibilidad de obtener una indemnización, o concretamente la posibilidad o la probabilidad de obtener una sentencia favorable en ese proceso de daños y perjuicios, era mínima, dado que las periciales mecánicas producidas en la causa penal daban a entender que el responsable del accidente de tránsito había sido quien a la postre resultó víctima o una de las víctimas de ese accidente y por lo tanto aquellos que intentaban lograr la indemnización por daños y perjuicios probablemente no la hubieran obtenido, aunque el proceso hubiera llegado a su conclusión normal. Dicho de otra manera, para los jueces de Cámara no había chance de obtener una sentencia favorable, o en todo caso esa chance era meramente hipotética, conjetural, y la chance para hacer la pérdida de chance para hacer un daño resarcible tiene que tener un grado de probabilidad importante. Cuestión obviamente muy difícil de evaluar, pero justamente en los casos de pérdida de chance por mala praxis de un abogado, lo que se analiza es justamente qué probabilidad hubiera tenido de obtenerse un resultado favorable en ese juicio que, como en este caso, se frustró por una caducidad de instancia. Entonces, ese rubro se rechazó y se revocó esa parte de la demanda. En cambio, se mantuvieron otros rubros, como por ejemplo el daño moral, porque la mala praxis existió y la mortificación espiritual por la frustración de las expectativas. ¿Qué expectativas?
la pérdida de la confianza, a eso se refieren los jueces, la pérdida de la confianza depositada en ese letrado a quien se le encomendó un juicio. Es verdad, ese juicio tenía escasas probabilidades de llegar a buen término, pero se le había encomendado una tarea y esa tarea no fue llevada a cabo. Que ahora, años después, otros jueces dijeran que esa tarea tenía pocas probabilidades de éxito, no implica la mortificación de enterarse que el proceso quedó truncado, que no hubo sentencia, que se perdió, aunque sea esa eventual o conjetural chance de obtener una indemnización. En todo caso, lo que se perdió es, y eso con absoluta seguridad, la chance de obtener un pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto. Para eso, entre otras cosas, se había confiado el caso a un letrado, y eso no se obtuvo. Eso seguramente no se obtuvo. Por supuesto que además el cliente seguramente quería una sentencia favorable y cobrar esa sentencia desde ya, pero ni siquiera se obtuvo un pronunciamiento de fondo sobre la cuestión. Y eso entendieron los jueces de Cámara, esa frustración, esa lesión a la confianza depositada en el letrado, amerita una indemnización por daño extrapatrimonial. Es interesante la sentencia y las distinciones que hace. Recomiendo la lectura como siempre y muchas gracias por la atención. Nos estamos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.